¿De dónde sacan las proteínas? Ay, yo es que sin el queso no puedo vivir. ¿Y si estuvieras en una isla desierta con un cerdo, te lo comerías? ¿Pero qué comes? ¿Lechuga? Es que sois muy extremistas. El veganismo no es ni una dieta ni una moda. Es una posición ética, política y moral que rechaza la explotación, crueldad y uso de animales en todos los ámbitos de la vida. Soy vegano nivel 5. No como nada que arroje sombra. Jesse, Los Simpson. ¡Soy vegano nivel 5! ¡Sí! Necesito que hagamos chapas de eso para repartírselo a la gente que venga al programa, porque lo necesito. Ya está. Pero vamos a decidir nosotras quién es nivel Hombre, 5, ¿no? supuesto, sí, Vamos. tenemos todo de el hecho, poder podíamos del tener veganismo. chapas del 1 al 5 y decir, bueno, no has sido tan buena vegana. Yo no te veo tan buena y vegana. vamos quitando según las malas veganas de cada mes. ¿Que compras cosas Sí. plastificadas y procesadas? Bueno, un nivel 3 igual, no lo sé. Tenemos que hacer un ranking, sí, con nuestras propias cosas. Por favor, yo no me acordaba de esto de vegana nivel 5 y ahora lo voy a empezar a decir siempre. Es que me encanta. Podemos, si queréis, podemos escuchar la conversación entera porque creo que define No bastante como bien el nada que programa. arroje sombra. Es que por favor. Voy a poner, porque creo que es bastante Búscala, a el ver. programa. Me llamo Lisa Simpson. Yo creo que te comportaste como un valiente. Gracias. El planeta necesita todos los amigos posibles. Oh, la tierra es lo más. Por eso soy vegetariana. Bueno, es un comienzo. Y estoy pensando abrazar el veganismo. Yo soy vegan de nivel 5. No como nada que arroje sombra. Vaya. Bueno, pero ¿cuántos niveles hay, no? Porque Claro. 5 es el Hombre. máximo. Yo Hombre, creo que sí, no, ¿no? si este Yo chiquillo es creo, el 5, sí, yo creo que este puede ser un poco el top. Aunque nos podíamos hacer veganas nivel 6 nosotras, así con toda la jeta. ¿qué podemos pasa? crear un nuevo nivel sin Claro. problema. Bueno, la invitada de hoy sí que es nivel 5, yo creo. Bueno, Ahora veremos. tenemos aquí a Pablo, que teníamos muchas ganas de tenerte aquí con nosotras. Hola, yo Bienvenida. también Qué tenía bien, ganas qué de bien. Y que bueno, que le vamos a hacer una pedazo de entrevista, nos va a contar un montón de cosas interesantes. Que... Recordatorios. Tofus to Furious. Aquí estamos otra vez. Recordatorio, estamos en Tofus to Furious. Eso, por si alguien nos ha dado cuenta. En Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 88.5 de la FM de Granada. ¿Cuándo nos puedes escuchar? La tercera y cuarta semana del mes, los martes a las 7 de la tarde y los lunes en sus reposiciones a las 3 de la mañana. Y ahora en un montón de sitios más, ¿no? Y ahora en que todos la lados, flipas. en Instagram, en YouTube, en Evox, y ya está. Ya está, ya está. De momento ya está. Bueno, no está mal, no está mal. Vamos, yo qué sé, Un ¿no? comienzo, un comienzo. Tampoco esperéis ahora mismo encontrar absolutamente nada en esos sitios porque yo el canal de Bueno, YouTube, sí. está la imagen de perfil y poquito Sí, más. este es el séptimo, ¿no? Sí, pero eso sí, está séptimo. todo ¿dónde? En la web de Radio Almaina, donde os podéis hacer socias por 2 euros al Hazte mes. socia, que las radios libres te necesitan como Radio Almaina. 2 euritos al mes, por favor. Y si no estás en Granada, hazte socia de cualquier radio libre del Estado. Que las radios libres te necesitan, libres de mordaza. Y Radio Almaina, recordamos que seguimos en lucha contra la Junta de Andalucía, que nos quiere cerrar esta pedazo de radio que nos permiten hacer este programa, que ya no sé si es un pedazo de programa, pero bueno, que aquí nos dejan soltar todas nuestras lucurillas. Es nuestra Y- psicóloga del mes. Sí, yo la creo. verdad que sí. Nos sale un poco más barato. Muchísimo más económica, de nuevo. Desde luego, desde luego. Ay, 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 totalmente. Y bueno, que el mail que nos pueden El escribir mail. a ese mail tan fácil. superfácil, es como el tofus- veganismo, es que es tan fácil tofus. como ser vegano. Vamos. Pero en realidad es que nos quejamos de... Es que es muy complicado el nombre. Si está escrito por todos lados, si se meten en Ya. Radio Almaina, pues copias, pegas y ya está. tofustofurious@gmail.com. Tofus2 Dos. forious arroba gmail. Facilísimo, vamos, como la vida misma. Que empezamos Nadie el programa y ya. nadie dijo que el veganismo fuera fácil, No, Adolfo. eso es verdad, eso es verdad. Y aquí seguimos resistiendo, ¿eh? Aquí seguimos. Para que se vea que se puede, ¿verdad? Pues venga, vamos a empezar. Vamos, vamos. Veganicias.
Naciones Unidas y el negacionismo del lobby taurino. A finales del mes de enero, en Ginebra, España fue examinada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre cómo se aplican los derechos de la infancia en el país. En este contexto, varios miembros del comité preguntaron directamente a la delegación española sobre la tauromaquia y la participación de menores en ella. Dos de las preocupaciones principales eran, por un lado, la presencia de niños y adolescentes en corridas de toros y escuelas taurinas, donde se les entrena para lidiar con animales, que ha sido señalado como un riesgo para su desarrollo y bienestar. Y por otro lado, las recomendaciones previas desde 2018 para limitar ese acceso que no se han cumplido. Bueno, esto, perdona, ya el programa de anterior, ¿no? Ya hablamos El de la... un poquito. Sí, hablamos de que querían meter clases de caza dentro de la escuela, Sí. que es para flipar. Es que sí. Y vamos, y es verdad que lo de la tauromaquia, recordamos que no es mi cultura. Para nada estamos grabando los 2 programas de seguido. O sea que No, estoy utilizando la misma camiseta, ya son la está. misma camiseta otro mes. No es mi cultura de los toros, por favor. Perdona, es que Fran. No, sí. Ay, bien, nos bien. hierve la sangre con estas cosas. No puede ser. No, sí, nos hierven, de verdad. Sí, sí. Pues seguimos. Bueno, desde el comité, desde este maravilloso comité, afirman que la protección de menores debe estar por encima de argumentos culturales o tradicionales y que hay evidencia científica que vincula la exposición temprana a la violencia con efectos negativos en su salud y conducta. Las autoridades españolas respondieron a las preguntas, pero defensores de los derechos de los animales y del niño criticaron lo que llamaron negacionismo del lobby taurino, que tiende a minimizar o defender estas prácticas. En resumen, la ONU instó a España a repensar la participación de menores en la tauromaquia por posible impacto negativo en su desarrollo y advirtió que los intereses culturales no pueden justificar riesgos para los derechos de la infancia. Y nosotras nos preguntamos, ¿y los derechos de los animales dónde están? Es que es muy fuerte. Que, o sea, no sé qué decir. Es que ya después del otro, con la caza y todo, es que esto ya es terrorífico. Yo paso. A ver, también es la ONU, ¿eh? Tampoco podemos. Ya, pedir es como, muchas cosas, oye, ¿eh? Quiero muy decir, mal. Creo que no lo estáis haciendo muy bien. mal por los seres humanos sintientes. Dadle los una otros vuelta. seres sintientes que le den un poco por ahí. Yo la verdad que lo dije el programa pasado. Digo, bueno, si se lían entre ellos y les salen los hijos tontos y el cerebro se les va así encogiendo, pues ni tan mal. El problema es que esa gente vota como cualquier otro y toma decisiones como cualquier otra persona de la sociedad. Entonces, eso sí que es muy peligroso. Pero bueno, que yo es una cosa que le digo siempre a la gente que es padre o madre, ¿no? Digo, cuando te critican el veganismo, te empiezan a meterse un poco, ¿no? Tal, digo, pero mira, si yo no tengo hijos. Tú tienes hijos, ¿no? ¿Tú quieres dejarle un planeta mejor y una vida mejor a tus hijos? Pues vas por el mal camino comiendo carne y haciendo y normalizando el sufrimiento animal. Tú Y verás. educando a tu hijo En cazar esa, y sí, sí. como... Sí, que al final es lo que hemos dicho muchas veces, que es nosotros siempre es adoctrinamiento. Lo que hacemos, Lo ¿no? nuestro es adoctrinamiento. Claro, Sí, pero lo el de resto ellos, no. No, que tengan la libertad de comer lo que quieran y ya de mayores decidirán. Si mi hija de 1 año me ha dicho específicamente que quiere un chuletón con salsa de Claro, queso para claro. cenar, claro que sí, sí. Ay, bueno, pues nada, seguiremos Informando, supongo. en la lucha que vamos a hacer. La entrevista. Y bueno, pues como hemos anunciado, tenemos a Pablo, compañera de Radio Almaina, vegana, antiespecista, anarquista y muchas más cosasistas. Y del Atleti como el señor del programa. Eres del Atleti de Madrid también. No me gusta el fútbol. Bueno, pues entonces ahora sí que eres un marginado social. Es que un señor en una entrevista que le hizo a Adolfo de la Caza dijo que era vegano, anarquista, Cenetista. cenetista y del Atlético de Madrid. Que soy un marginado. Y lo tengo todo. Pero bueno, que nada, bienvenida al programa vegano de Radio Almaina. Y pues antes de nada, contarnos un poquito de ti. ¿Quién es Pablo? Hola, pues bueno, lo he dicho antes, pero lo repito. Muchas gracias por invitarme, por traerme aquí. Por de alguna manera volver a Radio Almaina.
y pues no sé muy bien qué decir porque tampoco me considero yo como alguien como especialmente una persona significativa, pero bueno, pues por aquí rondamos en Granada desde hace ya bastantes años y ahora ha venido un poco a menos, la verdad, en toda la película antiespecista, pero hace años pues sí, dentro de la asamblea antiespecista y dando por ahí un poco de matraca y bueno, pues ahí estuvimos como haciendo muchas cositas que ahora contaremos, ¿no? Y también tratando de tejer ciertas redes aquí en el sur. Y bueno, fueron unos años muy interesantes y muy bonitos, la verdad. Yo no te acordarás. A ver, Pero tú verás. la primera vez que yo conocí a Pablo fue aquí en Radio Almaina y nos fuimos a tomar una cerveza después y empezamos a hablar y no sé, y fuimos a tomar una cerveza lógicamente y pedimos una tapa vegana. Eres vegano, qué guay, tal, mira qué bien. Y entonces hablando con Pablo me dijo, pues me empezó a contar la historia de los plásticos que se metían en los peces. Es que ya la terminología se me ha ido, los conceptos, pero que le cambiaba el sistema endocrino. Sí, es que hay ciertos microplásticos y otras sustancias que ahora en los informes estos de cambio climático y demás se denominan como nuevas entidades, ¿no? Que son como hay dentro de los, no me acuerdo si son 7 o 9 límites biofísicos del planeta, pues están todos rebasados menos 1 o 2 que están al borde, o sea que tampoco nos preocupemos que lo vamos a conseguir porque estamos muy en ello. Sí, vamos en la dirección. Y en estos de nuevas entidades, pues uno de los que no están considerados como en esta categoría son los microplásticos. Y los microplásticos en el mar tienen la afectación, esto que a muchas especies de peces le afectan hormonalmente y hacen que alteren su regulación hormonal, porque hay muchos peces que no viven, no sé cómo decirlo, pues no soy biólogo, pero como que digamos que en los momentos de reproducción tienen un cambio, se autorregulan según el número del banco y entonces hay una cierta cantidad de hembras, vamos a decir, y de machos. Y el resto del año, digamos, como que esa distinción no opera, ¿no? Está ahí como latente y fin. Y esto estaba afectando a su regulación y claro, esa regulación afecta a su reproducción y por tanto a la perpetuación de la especie y a desequilibrio ecológico más profundo. Yo aquí me he sacado el sistema endocrino que no sé dónde me ha salido. No, pero ¿Iba por ahí? Vale. Sí, No porque me he equivocado. se les llama, consideran disruptores endocrinos porque vale. regulan movidas hormonales. Menos mal, porque yo he dicho, ¿de dónde me he sacado yo esto? Por favor. No, te acuerdas bien. Y claro, me empezó a hablar de esto y me quedé como, joder, qué mierda de vegano soy, por Dios. No soy vegano de nivel 5. Eres nivel 5, no, pero Pablo sí que lo era. Y lo hablasteis en un programa que teníais en su momento, no me acuerdo de cuál, pero os escuché. Porque habíais tenido un debate sobre... En la asamblea antiespecista tuvimos... No, pero en un programa de radio. Sí, aquí cuando hacíamos sobredosis de soma tenemos un programa de antiespecismo. Pues eso es. Y entonces escuché ese programa y dije, wow. Y entonces tengo a Pablo desde entonces como muy en un pedestal, que lo sepas. No pedestales. Aquí todo el mundo a la misma altura. Sí, es verdad. Pero bueno, dije, wow. Que, bueno, igual para empezar, definir un poquito qué es el antiespecismo, ¿no? Porque a veces es una palabra que se utiliza así como muy a la ligera y igual no todo el mundo que piensa que es antiespecista lo es. Y hay gente que igual no piensa que es antiespecista y al final lo acaba siendo, no sé. Sí, la verdad es que quizá es un término de los más recientes, ¿no? Quizá en toda esta ganancia de conciencia de nuestra forma de vida y del impacto de nuestra forma de vida en toda la naturaleza o en nuestro planeta, porque a veces hace esa propia distinción de nosotras como seres humanos y la naturaleza y tal ya tiene ahí como un seco extraño. Y el antiespecismo justamente lo que viene, ¿no?, como su pilar fundamental es a romper esto y por tanto a igualar, ¿no?, esto y no poner a una especie por encima de las demás, que es como ¿no?, demoler uno de los dogmas fundamentales de nuestra civilización y del capitalismo por siguiente, que es justamente eso, ¿no?, que como seres humanos podemos dotarnos de la naturaleza para nuestro provecho y extraer de ella lo que consideremos que necesitamos
para perpetuar nuestra vida y nuestra civilización. Y bueno, esta lógica creo que ya supone un problema en sí misma, porque al final es ver lo otro, ¿no? Y en este caso esa otredad, como todo lo demás del planeta Tierra, como un lugar al que poder ir y sin cuestionar absolutamente nada, extraer. Y ya vamos viendo si tenemos un impacto, no tenemos un impacto, qué pasa, ¿no? Y claro, esto es uno de los pilares fundacionales del capital, porque justamente el capital lo que hizo fue eso, fue nombrar como capital a todos aquellos recursos que necesitaban las industrias que estaban surgiendo en el siglo XIX como recursos de los que se tenían que adueñar para sacar adelante su producción. Y ya hay como ese segundo seco que es, esto no lo vamos a llamar naturaleza, lo vamos a llamar capital, ¿sabes? Y ahora yo me apropio del capital, me doy unas leyes con el Estado, con no sé qué, y ya configuro como este marco para yo poder estar haciendo, deshaciendo, desmontando y destrozando, generando un montón de sufrimiento para perpetuar al final eso el capitalismo, porque también nos podemos cuestionar de si esa es realmente nuestra forma de vida, una forma de vida impuesta, y realmente cuánto de necesario es, ¿no? Entonces, creo que para mí el antiespecismo trae de novedoso y de potente este enfoque que quizá otras luchas, bueno, pues evidentemente se centran en otras y esta apuntala ahí, ¿no? Fundamentalmente. Y luego creo que ya con 4 cosillas que he dicho vemos como ya se va ligando con otras luchas y con otras lógicas, ¿no? De antidominación, y por eso este pilar también, o este concepto inicial de igualar, ¿no? Ya no habla de una horizontalidad y de irnos más allá, ¿no? Incluso de pensar a qué llamamos la otredad, ¿no? Y esto pues nos va a relacionar mucho con otras ideas, ¿no? Como feministas, como anarquistas, como que se van tocando, ¿no? Me flipa, perdona Sandra, dale, no sé dale. si claro. Hablar de la otredad como que el capitalismo lo llamo capital y se puede apropiar. Yo soy economista, entonces he tenido el cerebro muy formateado hacia ese sistema porque es el que nos enseñan. Que es lo que tú dices, es un poco la base, porque las personas también es capital humano. El capitalismo llama a las personas a la mano de obra, ¿no? Capital humano también, y lo deshumaniza o lo desotreiza, hablando de la otredad. Y claro, dice, esto es un recurso al final, que cuando lo necesito lo cojo y cuando no lo necesito, pues lo expulso de la industria. ¿Qué pasa con ese recurso y con esa gente que no está trabajando? No tiene, da igual, ya está. El sistema no lo necesita, ¿no? Cuando hablas de antiespecismo, claro, he creído entender que va más allá de lo que son los seres sintientes. Estamos hablando de la otredad que has dicho de toda la naturaleza, ¿no? O sea, tocas un poco la otredad, porque... ¿O no? ¿O me he liado? Sí, no, a ver, claro, es que quizás este es uno de los, no sé cómo decirlo, no sé si limitaciones en cuanto a la definición propia o igual algo que quizá podamos entender un poquito mejor después de la charla. Quizás, no digo yo que yo sea aquí que vaya, ¿sabes? Pero bueno, o conjuntamente, ¿no? Que es más interesante. Creo que la idea justamente como concepto más general, más abierto, es como nos hemos autoproclamado la especie que está por encima del resto, absolutamente del resto, para poder hacer y deshacer a nuestra voluntad. Que además es una voluntad muy concreta porque es una voluntad capitalista, no una voluntad, pero bueno, hablando en cómo se nos ha definido todo esto. Y al demoler eso, pretender demoler eso, la idea es que nos pongamos a ras, ¿no? Que nos pongamos a la misma altura todas las especies y entonces empecemos a entender nuestra relación con todas las especies naturales y con todo el planeta en una relación de iguales lo máximo posible, con el ideal de llegar a una relación de horizontalidad, de igualdad total. Claro, evidentemente quizá también tengamos unas ciertas relaciones, ¿no? De propia jerarquía nuestra, porque nuestro marco dado es el que es, que por proximidad o por de igual mayor, no sé cómo decirlo, como entendimiento del sufrimiento, pues a los animales no humanos nos centramos más en ellos, ¿no? Pero evidentemente si el resto de la naturaleza no los tenemos en cuenta, aunque no tengan un aparato
Sensitivo, claro, sistema un nervioso, sistema etcétera. nervioso, gracias, que lleve a este tipo de sensaciones de sufrimiento y demás. Sin embargo, creo que si no integramos al resto de especies en esta concepción, de forma indirecta también vamos a seguir perpetuando sufrimiento, porque si, por ejemplo, deforestamos un bosque, evidentemente los árboles, vamos a decir que ni les va ni les viene, ¿no? Al árbol no siente, no padece ese sufrimiento que sí lo vemos evidente en un matadero cuando masacramos a infinidad de animales. Pero todos los animales, en este caso, a veces hemos hecho esta distinción entre domesticados y no domesticados, le estamos infligiendo un sufrimiento, porque al final, si acabamos con su hábitat, pues van a ser muertes, van a ser, bueno, un montón de sufrimiento que... Entonces, hacernos cargo de esa relación también, por extensión, nos lleva a querer pensar también en especies, digamos, vegetales, ¿no? Porque no hay una relación sintiente, pero sí hay una relación igualmente de dependencia ecológica, ¿no? Entonces, vamos a seguir perpetuando el sufrimiento. Tengo muchas preguntas, no sé si queréis intervenir. Sí, no, yo estaba pensando en lo complicado que es eso, en plan como la concepción nuestra como personas antiespecistas de... por eso, porque vemos mucha gente que es de veganismo, que es una dieta, que es solo para comer, tal, pero si entramos ya en el antiespecismo, veganismo y antiespecismo, va mucho más allá. A la hora de consumir nosotras como individuos es como no pensar solo en el sufrimiento, lo que tú decías justo, de los animales, sino... Si yo estoy comprando esto que viene de una zona que está siendo deforestada, tal, eso está perjudicando también al mismo tiempo a los animales. O sea, como que me parece una cosa como tan grande, tan, no sé, como que me parece como muy grande para nosotras, no sé, como el día a día nuestro. Me parece complicado, me parece una locura, la verdad. Sí, está súper interconectado, ¿no? Aquí lo hemos hablado algunas veces de comprar plastificado, ultraprocesado, que venga del otro lado del tal, que al final que hay muchos supermercados o grandes marcas que sacan productos veganos, pero que consumiendo ese tipo de productos al final acabas teniendo, ¿no? Nos acabas de hablar de los microplásticos y tal, acaba teniendo un impacto en los ecosistemas o en el propio bienestar de los animales, ¿no? Me surgían dos preguntas. Una... Cuando desde ciertas posiciones humanas otorgamos, porque se los otorgamos nosotros desde nuestro pedestal y desde nuestra altura, ¿no? Derechos a los animales, ese concepto de darles derechos a los animales o concederles derechos, en el antiespecismo, ¿cómo entra? ¿Es como otra vez una superioridad de los humanos hacia los animales de, vale, les vamos a dar derechos y para que estén protegidos? Pero o la concepción tendría que ser como no podemos dar unos derechos que ya deberían tener de por sí. No sé si me explico porque claro, para que muchas personas comprendamos cómo hay que proteger a los animales, es como que hay que garantizarles unos derechos, hablar de derechos que tienen y tal. No sé si me explico la pregunta que quiero... ¿Sí? Sí, bueno, yo creo que aquí el debate igual se deriva a... como, no sé, a otras posturas o que igual ya se sale del antiespecismo y más como un debate político, pensando en cuál es la reivindicación y cuál es el objeto de nuestra lucha. Generar derechos dentro de un sistema que es desigual y que su propia justicia no tiene ningún interés en, digamos, no aplicar estos derechos, sino recoger lo que fundamenta el derecho para cambiar el marco, ¿no?, legislativo y de concepto que hay detrás de ello. Es decir, el Estado va a querer hacerse cargo de lo que implican estos derechos. Que es una pregunta que creo que tiene mucho sentido y que seguramente muchas veces la respuesta sea no, porque sabemos que exista una ley nos garantiza a que esa ley se aplique, a que termine derivando en una mejor calidad de vida en este sentido o en tantas otras cosas de ¿no?, lo que se supone que persigue esa ley. Dos, queremos delegar y luego quién va a estar vigilante de que eso se aplique, ¿no? Porque a veces hay una cuestión política, ¿no?, de que a veces cuando se consiguen derechos luego nos relajamos porque pensamos que ya que eso ya está. Claro, y luego hay otra concepción que es la de claro, ¿por qué tengo yo que ir a pedir derechos? Si yo como ser viviente ya los tengo. Los derechos son mi propia vida.
En tanto que estoy vivo, se me tendría que garantizar a mí, como a todos los demás, garantizar esa vida. Y lo que entendemos que es una vida digna y una vida deseable, que al final, pues bueno, sí, si queremos hablarlo ahí en términos de derechos, ¿no? Pues son esos derechos. Pero entonces... es como, bueno, vamos a garantizar una vida digna y deseable para todos los seres sintientes, animales humanos, no humanos, que estamos en este planeta, porque si no mantenemos nuestras relaciones, se desploma todo. Esa sería como otro enfoque, ¿no? Que es como, es que nuestra idea es defender la vida, porque si defendemos la vida, nos estamos nutriendo de los beneficios de esa defensa. Si no lo hacemos, pues ya vemos que todo se va degradando y al final tenemos una vida pues mucho menos deseable. Y claro, aquí creo que también sale otra rama que estaría entre, no sé cómo decirlo, sí, antiespecismo y animalismo, ¿no? Y a veces como perseguir derechos animales puede poner el objeto o el foco en los derechos de los animales en vez de la cuestión inicial que igual habíamos comentado antes, que es replantearnos nosotras mismas dónde estamos. Entonces, como, ¿vale? ¿Qué queremos? Darle derechos a los animales, que además sabemos que son seres que no se van a poder hacer cargo de sus propios derechos, entre otras cosas, porque no tienen una representación en el Estado, ¿sabes? O sea, no va a ser posible. Entonces siempre va a haber eso, quién va a estar vigilante después de que eso se cumpla. Si no, oye, ¿por qué no hacemos en vez de esto, damos pasitos para atrás, ¿no? Y nos replanteamos cómo estamos, por qué defendemos el capital, por qué defendemos el Estado, por qué defendemos este tipo, y entonces nos enfrentamos en ese sentido, sí, en los otros animales humanos que están en contra de que esto sea efectivo, ¿no? Y de que vivamos así y por tanto extender este bienestar o esta vida, pues eso, digna y deseable a todos los demás, ¿no? Y creo que hay un poco serían como los distintos enfoques y por qué pensar en derechos, pelear los derechos o pensar en tumbar el sistema. Claro, es un cambio de paradigma y de estructura mental brutal, ¿no? Porque, claro, mucha gente que los has denominado, imagino, animalistas, cuando has definido esto, es eso, es la protección del animal desde la estructura humana de superioridad otra vez sobre los otros seres que no se pueden proteger o están indefensos ante nosotros mismos. O es decir, bueno, que somos iguales de naturaleza y ya está. O sea, claro, es un cambio brutal. Es que protegerla de nosotras mismas. O sea, Sí. estamos haciendo leyes, derechos para protegerlas de nosotras. Es que es una cosa... Me ha gustado también, o me ha parecido interesante que dijeras, cuando has definido el antiespecismo, ¿no? Como es o el inicio, o es como, no el inicio, pero es como un punto desde el que salen el resto de luchas de feminismo, etcétera, tal, ¿no? Es como cuando eres consciente de la otredad que has dicho, a partir de ahí ya como que se ramifica todo hacia muchas otras luchas, ¿no? No sé si es el lugar común desde el que salen, pero sí que son ideas comunes que llevan, creo que cuando se desarrollan, a tejer esas alianzas, ¿no? Que llega un momento en el que dices, es que claro, esto es indivisible. Bueno, hasta el punto de cómo no vamos a tener una política feminista dentro del antiespecismo. Porque si estamos criticando la dominación de los cuerpos, si estamos enfrentándonos a esa designación de la otredad y esta separación y la jerarquía, bueno, es que esto, ¿sabes? El feminismo ya lo estaba planteando, entonces como entendemos que es una relación directa o natural, ¿no? Que creo que eso también ayuda a pensar de, vale, entonces digamos que la fuente de la opresión es la misma, ¿no? Lo que pasa es que se enfoca en distintos lugares donde tiene que oprimir precisamente y controlar para sacar adelante sus intereses. Esto es a las veganas muchas veces se nos critica de preocuparnos más por los sentimientos o las sensaciones, el bienestar animal que no el bienestar de los humanos, ¿no? Y claro, ahora entraremos a ver si veganismo y antiespecismo es lo mismo o no, o si van de la mano o no van de la mano, que me parece algo muy interesante. Pero esto que estás definiendo tú justamente es como, no igual no nacen de ahí, pero es un lugar donde se encuentran todas esas, ¿no? Y es lo que tú dices. No es lógico que yo esté defendiendo la horizontalidad con seres sintientes no humanos
y que luego no integre todo lo que es la igualdad o la... No sé si es la igualdad, la equidad, o bueno, estas palabras a veces yo me pierdo, como feminismo, derechos LGTBI, etcétera, ¿no? O antirracismo, antirrepresión, etcétera. Sí. Dicho, o sea, yo quizá hablaría más de equidad, ¿no? No sé si habéis visto la típica Sí, la imagen de, ¿no? de sí. una valla y claro, si utilizamos la igualdad, pues a 3 personas, ¿no? de diferente estatura le dan una caja. ¿Qué pasa? Pues que la que es más alta va a seguir viendo, la que es más baja no va a ver y la que es a medias, pues lo ve a medias, ¿no? Entonces quizás Sí, es el término. sería como más correcto hablar de equidad, ¿no? De cada persona, cada individuo, cada especie, darle lo que necesite en el contexto concreto que nos encontremos, ¿no? No sé... ¿Qué opináis, Pablo? Bueno, yo siguiendo el símil, sí, no sé cuál es el término más acertado, pero igual el enfoque sería, bueno, pues echemos abajo esta valla, ¿no? También, Y así totalmente. así no hay que darle Totalmente. a nadie si una caja o no hay una caja, ¿no? Ya cada cual que camine y echemos abajo la valla, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, estuviste en los orígenes de la plataforma antiespecista aquí en Granada, ¿no? No sé hace cuánto tiempo. Unos cuantos. Cuéntanos un poco cómo nació esos primeros pasos, ¿no? de la plataforma, cómo la ves ahora, que estás un poco más alejado, nos has dicho, pero bueno, me supongo también pues mantienes lazos ahí. Sí, pues surgió, la verdad es que no me acuerdo bien el año, no sé si fue 2015 o 2016, pero bueno, ese entorno. Porque había una plataforma, un grupo como fuere, de antitaurino y al final se reunían, o digamos como que el acto fundamental que tenían era durante el Corpus, la semana del Corpus, pues enfrente de la Plaza de Toros, pues allí se hacían unas concentraciones, algún acto y demás, ¿no? Y entonces, pues allí nos fuimos encontrando. Yo me hice vegano en 2014, entre 2013 y 2014, y hubo un momento en el que dije, vale, está bien, pero como que me falta algo, ¿no? Igual aquí, si esto tanto me importa, creo tanto en esto, igual, vale, yo puedo ser coherente conmigo mismo, pero igual falta algo más, ¿no? Entonces estuve indagando, di con esta gente, allí nos encontramos un grupo de peña. Previamente venían de ciertas tensiones que ya iban surgiendo dentro de ese grupo, porque en ese grupo era un grupo como antitaurino, pero claro, había gente que comía carne y no tenía ningún tipo de conflicto con ello, ¿no? Era como, no, la tauromaquia es una barbaridad, que lo es, pero ya está, ¿no? Como ya está, ahí se quedaba esto. Entonces, bueno, fruto de esas tensiones internas y de que dentro sí que había gente vegana también que ya iba despertando este sentimiento antiespecista, pues ahí nos encontramos, nos seguían las conversaciones, nos seguimos dándole vueltas y nació como que identificamos, ¿no? Este lugar común que era hay que apostar por algo más, y entonces surgió la Asamblea Antiespecista de Granada. Y claro, al principio éramos pues 4 zumbaes y es que nos juntábamos, no teníamos ni espacio, ¿sabes? Nos juntábamos en el piso de cual, en el piso de tal, en el salón de no sé dónde, así, pero bueno, fue cogiendo cuerpo. Y no recuerdo ahora en qué año, pero quizá para 2017-2018 éramos un grupo interesante, muy, muy bonito, muy activo de peña, y estuvimos haciendo bastantes cosas, la verdad. ¿De dónde bebíais? Porque no existía, quiero decir, eran una serie de inquietudes que os iban haciendo, ¿no? De que lo que estabais haciendo no era suficiente. Quiero decir, a nivel estatal ya existían grupos antiespecistas de los que os alimentabais, a nivel internacional, otros referentes, no sé.
Pues ya te digo, es que como éramos ahí como un batiburrillo de peña, que cada cual venía con su pedra, ¿no? Pues. Y claro, quizá en esa época, pues al menos en Granada, igual no estaba como tan definido, ¿no? Entonces eso también nos dio la oportunidad de hacer nuestra propia definición un poco, establecer como nuestros propios límites. Y ahí nos juntamos, pues, peña que conocía como la historia esta del Cubo de la Verdad y este grupo que hubo durante años que yo por lo menos operaba más o menos así a nivel europeo en bastantes sitios. De ahí cogimos ideas y de hecho en Málaga tuvimos un encuentro con peña de Málaga que también tenía como otro cubo de estos de la verdad y bueno, luego venía peña que había estado haciendo vigilia y historias así. Luego peña que traíamos más la pedrada del Alf y del Elf. Y... ¿Del Alf y del Elf? Sí. Los elfos. Ah, perdón. No. La estaba flipando. Digo, ¿en serio? Igual son un referente, los elfos son un referente de la mitología. El Alf es el Animal Liberation Front y el Vale. Elf es el Earth Liberation Front. Ok. Y lo de la caja de la verdad, si lo explicas así un poco rápidamente, por si hay gente que no sabe lo que es. Sí, claro. Pues nos poníamos con una serie de vídeos o de láminas que había un banco de imágenes, ¿no? De peña que ya había, pues, como era esta peña que hacía reportajes fotográficos dentro de los muros contra, no sé si recordáis, un tipo sí. que hacía fotografía Sí. y que se infiltraba. Sí, en granjas y demás. Sí, no recuerdo y en ahora el nombre, industrias. pero era algo así, ¿no? Pues con estos documentos que había, con otros que otra peña había, porque claro, la movida antiespecista sí que surge en los 80, sobre todo alrededor de Reino Unido y una parte del ambiente punk y hardcore, ¿no? Y a partir de ahí fueron saliendo grupos y había como mucha conciencia de infiltrarse en mataderos o en lugares así, sacar información para sacar no todo Que se visibilizara, todo esto ¿no? a la luz, ¿no? Y claro, había un banco de imágenes, vamos a decir, de documentación pues bastante interesante. Entonces, con eso más un argumentario que nos sacamos, que lo fuimos perfeccionando, o sea, hacíamos un cubo de la verdad y luego teníamos un rato después que nos reuníamos, compartíamos sensaciones, cómo habíamos estado, tal, y cosas que igual no habían funcionado también. Y a partir de ahí había una dinámica de trabajo muy interesante y se fueron, digamos, como perfeccionando esos argumentos, lo cual también nos llevaba a debates internos, ¿no? Que nos llevaba como a seguir dándole vuelta a la mollera y a hacer un crecimiento interno bastante guay. Y entonces los cubos era, pues eso, nos poníamos una serie de gente, se llamaba cubo porque la idea era, si éramos suficientes, ponernos así como a cuatro caras, ¿no? Sí. Como, y cada cual, pues como una serie de imágenes o fuesen a nivel de vídeo, fuesen a nivel de lámina, y luego peña que estábamos fuera. Nos íbamos rotando porque a veces estábamos 2 horas y 2 horas así, no de pie, Sí. se hace larguillo. Y era pues eso, la gente que veías que se paraba y tal, pues ya surgía una conversación, ¿no? Invitarle a entrar a ese cubo, ¿no? O así, a que viera un poco y ahí pues reflexionar había como- conversaciones, había de todo, había cuñados que te decían gañanadas espectaculares y había peña que, bueno, de las que salían Buenas pues eso, como reflexiones, ideas, sí. conversaciones interesantes, peña que directamente nos decía, pues seguiremos informándonos y seguramente nos hagamos veganos, o sea, había un poco de todo, fue bastante interesante y era ese formato. Y la gente que estaba en el cubo, sí que teníamos, la idea era, nos poníamos unas caras de este rollo como las de V de Vendetta, esta Sí. movida así como muy peliculero. Qué Bueno, era una puesta en escena, Sí, ¿no? claro, Claro, había que claro, llamar la para la atención. performance, Sí, total. Qué bueno. Claro, yo tengo una pregunta porque estábamos hablando, nos has definido el antiespecismo y es de verdad una reflexión interna que hay que hacer mucho tal. Esto se escapa un poco de... Hacíais acciones directas de contacto con la gente y tal. ¿Es muy filosófico o se aterriza? Quiero decir, si alguien quiere entrar en la plataforma antiespecista tal, ¿va a ser como conversaciones interminables sobre tal, que son necesarias también? ¿O hay un poco también de acción o de algo que se materializa en el día a día? No sé si me explico. Que a veces hay Sí. movimientos que se acusan un poco de ser... discutir y darle vueltas hasta la saciedad y no terminar de hacer nada, ¿no? De inacción.
Yo me salí de la Asamblea Antiespecista de Granada en algún momento de 2019 que no recuerdo. Entonces yo no puedo hablar ahora por la peña que está ahí, lo que estén haciendo, porque no tengo ni idea, no me corresponde. En su momento podía entrar cualquier persona. Los mínimos que se pedían, por coherencia y porque no entendíamos que fuese de otra manera, es que fuese vegana. Y quizás esto luego más adelante nos llevará a este debate, nuestra historia de vegana antiespecista, vegana tal. No era como el mínimo, es como, joder, aquí una vegetariana, o sea, una persona vegetariana que pinta, ¿no? Sí. Luego, por no ser tan exclusive y por no ser igual peña tan hermética, sí que pensamos que igual a alguien vegetariana pero con intención de veganizarse y no, pero que ya ese planteamiento estuviese en su persona y que igual también necesitaba un grupo de apoyo, no un grupo más cercano para sentir más seguridad y hacer este proceso, pues también era un acompañamiento que nos apetecía hacer y que era también seguir sumando, ¿no? Eso fue fruto de reflexiones que tuvimos, pues surgió esto. Y estábamos súper activos. O sea, era un grupo muy activo. Hicimos un montón de cubos de estos de la verdad. Yo soy incapaz de contar cuánto. Había un momento que se nos fue la perola y creo que hacíamos toda la semana. Qué guay. Movilizando a peña y con una dinámica de trabajo muy activa. Sí. Hicimos vigilia a diferentes mataderos. Nos reunimos con peña de Almería, de Asamblea Antiespecista de Almería. Aguante ahí, no sé quién estará, pero hostia, un lugar muy, muy árido, ¿no? Sí, madre mía. Pues ahí había peña. También con Málaga. Nuestra intención era seguir como ampliando esas conexiones. No sé ya cómo eso habrá seguido, espero que sí, porque eran también experiencias muy bonitas. Entonces estuvimos yendo a Málaga, allí nos acogieron compas de allí, que hicimos varias vigilias, cubos de la verdad y tal. Y luego hicimos alguna que otra, ¿cómo decirlo? Como documentación o información sobre mataderos que había por aquí en la provincia de Granada y tratar de cómo generar ese tipo de información para poder compartirla con otros grupos y tal. Y bueno, alguna que otra historia. Entonces había como muchos horizontes de trabajo y, o sea, que a tu respuesta de si era hiperteórico o tal, no, era hiperpráctico y la práctica nos llevaba a ir generando unos debates internos que nos fueron, digamos, ampliando el marco teórico. Entonces creo que era una forma de hacer muy sana porque nos encontrábamos en la práctica, nos encontrábamos en la calle, creo que también teníamos un grupo que nos hacíamos cargo de las sensaciones, los estados y cómo estaba la peña, porque exponerte a conversaciones de gañanes y conversaciones en la calle, pues a veces es un golpe emocional importante y creo que esto también lo recogíamos, como en todos grupos, pues a veces con más acierto, otras veces con menos, pero todo esto se daba y la verdad es que fue muy bonito y había eso, una práctica continua, con una reflexión continua y ahí dándole matraca a esto. Qué guay, qué guay. A ver, yo tengo una pregunta así, un poco de chisme, por lo que habías dicho antes de... Venga, los chismes, nos que encantan. Un poco de chisme, ¿no? Que esto está siendo muy serio. Claro, porque has dicho que dentro de la plataforma pues entraba solo gente vegana, ¿no? En principio. ¿Y qué pasó con toda esta gente antitaurina que iba a las manifestaciones y luego iba a echarse su cerveza con su serranito y con su carne con tomate? ¿Esa gente qué pasó? ¿Cambió un poco su perspectiva o siguieron por otra parte? O... Claro, eso hubo como separación o se integraron, o sea, se hicieron veganas. Putas de polla, esa gente luego sí que es verdad que cuando volvía la mierda del Corpus con la semana de los asesinatos en la plaza, pues ahí se juntaba gente y había peña que venía, aunque se fueron haciendo a menos, y creo que la plataforma esta creo que se disolvió, al menos durante un tiempo, no sé ahora si sigue, pero claro, es que también el grupo de peña que estaba más activa era la peña antiespecista, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí hubo como un trasvase y lo otro se quedó tal, pero si yo mal no recuerdo, en algún que otro acto, porque seguimos haciendo actos antitaurinos que también los sacamos del calendario, ¿no? Del calendario suyo, digamos. Entonces también hicimos algún que otro, una puesta en escena en la Plaza del Carmen, enfrente del ayuntamiento y tal. Y ahí a veces se sumaba peña
pues que era antitaurina, ¿no? Incluso también las manifestaciones que en contra de la cárcel, de la caza, venía gente que le parecía un disparate toda la movida de la caza, pero no iban más allá, ¿no? Pero igualmente se sumaban. Lo que pasa es que, claro, ya digamos en el grupo motor o ahí, hasta donde yo recuerdo, a lo mejor patino, no me viene a la mente que nadie se viniera para... Bueno, sería un poco heavy, ¿no? Sí, es verdad, el mes pasado estuvimos hablando justamente de la manifestación de No la Caza que se celebró en febrero y sí que es verdad que te encuentras gente muy diversa, que no está en contra de la caza, pero sí en contra de la caza con perros, o que está gente vegana o antiespecista que está en contra de todo. Entonces, claro, dependiendo de por qué te manifiestes o por qué te movilizas, atraes a más gente o menos gente, ¿no? Era un grupo bastante diverso. Claro, es que en las entrevistas estas que pusimos en el programa hablábamos de eso, pero toda esta gente que está hablando, ¿es vegana? ¿Es antiespecista? O sea, la gente que trajimos a este programa sí era vegana. En concreto sí, pero el otro programa que se está emitiendo, que es más largo, con más testimonios que y tal, se recoge, ¿no? Claro, seguramente no. Vamos aquí al tema. Venga. Que yo te quería traer para que nos des caña sobre todo esto. A mí me gusta ahí, que me den así en la carita. ¡Pum! A ver, una que es vegana, ¿es antiespecista? ¿Sí o no? No necesariamente. No. Vale, a ver, desarrolla. ¿Por qué yo como vegana no soy antiespecista? ¿Qué me tienes que decir de esto? ¿Cómo decirlo? A ver, primero porque yo tengo la sensación que en los últimos años incluso el veganismo se le ha quitado peso. Es decir, hace años teníamos bastante claro que para ser una persona vegana no es solo la alimentación, sino toda forma de consumo que genere explotación y sufrimiento animal. Por tanto, nada en la vestimenta, nada en productos testados en animales, y evidentemente pues nada en la alimentación, ¿no? Entonces creo que ahora se ha enfocado más en la alimentación. Entonces igual ahí ya habría que hacer como una primera reflexión, ¿no? O cada cual de decir, bueno, yo hasta dónde lo llevo y cuáles son las limitaciones, ¿no? O las contradicciones en las que caigo. Y claro, al final el veganismo no deja de ser una ética, ¿no? Una forma coherente de repudiar este sufrimiento y explotación animal y por tanto no participar de forma individual y directa ahí. Creo que el antiespecismo es la siguiente vuelta de tuerca porque es como activarme colectivamente para esta coherencia personal, llevarla a una coherencia colectiva y por tanto ya activar una lucha política, ¿no? Y creo que ya lleva a unas reflexiones más allá de decir, vale, como es más profundo, igual no voy a ir a saco, ¿no? Porque igual no puedo materialmente, mi vida tiene una serie de limitaciones y tal, pero colectivamente activamos más cosas como para que esas contradicciones que yo pueda tener pesen menos que lo que activamos, ¿no? Políticamente. Y claro, ahí ya va más eso, puede generar una conciencia mayor o a mayor escala, confrontar a, digamos, explotadores directos como son los mataderos y tal, y igual pues llevar una serie de campañas mayores. Entonces creo que la diferencia grande puede ser como ese salto entre la práctica ética coherente individual y la colectiva, y que claro, en una práctica antiespecista igual te plantea ya acciones que van más allá, ¿no? Entonces ya son más complejas, te une a más gente, hay más debate, lo que estaba comentando antes. Y para mí esa sería la diferencia. Entonces puedes ser vegana perfectamente y no ser antiespecista porque no hayas dado el siguiente paso, ¿no? Entonces como coherentemente a nivel individual, chapó, pero lo otro sería como digamos un poco más allá, ¿no? Sí, también la concepción filosófica o ideológica, ¿no? Que nos has estado explicando claro, el veganismo o ser vegano te preocupa sobre todo por los seres sintientes de forma indirecta, por los ecosistemas en los que viven en la naturaleza, etcétera, pero igual el veganismo se queda un poco más ahí, en acción directa, no en el impacto indirecto que igual tienen sobre los otros, ¿no?
Claro, es que Podría yo incluso pensaría que el veganismo per se no plantea acción directa. Yo creo que plantea como coherencia o ética. Es decir, pues yo no, porque se centra mucho en el consumo, ¿no? Creo que la acción directa ya es una acción política, no consumista, no mercantil, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo decirlo? Tú, o sea, una persona, yo puedo ser vegano perfectamente y capitalista, ¿no? Como que en principio puede haber una cierta convivencia. Es decir, pues puedo comer muchas cosas que vengan de un supermercado y no plantearme que, bueno, igual paulatinamente podría volver a una alimentación más sencilla, ¿no? Comiendo más productos de consumo local, más cercanos, más naturales, alejarme de los procesados, porque claro, vale, al final, pero si yo le doy, sigo dándole recursos y legitimando el capitalismo como proveedor de alimentos, eso sigue teniendo un impacto en la vida de un montón de animales, ¿no? Cuando se pesca, se matan a muchos más peces de los que luego se consumen, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a dejar a los mares y a los océanos tranquilos, ¿no? Pero claro, vale, no consumo peces, pero si seguimos virtiendo, ¿no? Por ejemplo, detergentes químicos muy tóxicos que no se pueden depurar, lo que hablábamos antes, le sigue afectando a la vida. Entonces, de repente hemos hecho una jerarquía en animales que nos importan, ¿no? Animales no humanos que nos importan y otros que no. Creo que podemos ir un poquito en el margen y en el proceso de cada cual que sea sostenible, ¿no? Pero igual llevarlo a cabo. Sí, esto fue un debate que tuvimos, es que el enemigo es muy fuerte. Es que el capitalismo es que lo absorbe todo, el puñetero, de verdad. Que este debate ya lo tuvimos, lo de comprar en supermercados, no comprar, o comprar marcas que no tenían productos 100% veganos, sino solamente uno o dos para captar un cierto público, etcétera. Comprendo que el antiespecista o el que se define como antiespecista sí que lo has dicho un poco antes, pero en esa lógica, en esa coherencia interna sí que tiene que ser vegano, ¿no? Si no, es un poco, choca un poco. Claro, sí. es eso, se puede ser antiespecista y no ser vegano. No ser vegano. O sea, es que es... Entiendo que no. Entiendo que no, por no. ética y coherencia no solo se me ocurre, pero claro, estos son como casos muy concretos, muy específicos. Una persona que de repente su salud cambiase mucho, como que por alguna movida tuviese que tomar algún tipo de, yo qué sé, proteína animal o algo derivado de animales. No se me ocurre cuál, pero bueno, sabemos que la salud es compleja. Y llevase activamente una práctica política antiespecista, ¿sabes? Como que estuviese como activamente involucrada en alguna movida antiespecista. Joder, claro, es que es como un caso muy particular, ¿no? Claro. Pero es una excepción de la excepción, ¿no? Creo que fuera de ahí es una incoherencia demasiado gorda, ¿sabes? Como hay cosas que, vamos, yo pienso que no son tolerables, porque si no, todo vale, ¿no? Y creo que justamente hemos llegado a este punto porque el todo vale, ¿no? Entonces, no tiene sentido. ¿Y cómo ves...? No, a ver, cada vez hay más gente vegana, también porque es más fácil ser vegano, lo meto mucho entre comillas, porque lógicamente es muchísimo más fácil que hace 20 años, ¿no? Tienes cada vez más productos, más lugares, etcétera, o más opciones. ¿Piensas que se ha llegado a convertir como una especie de moda o de un buenismo fácil, porque ahora es más fácil justamente, o...? Sí, pienso que al final ciertas, no sé cómo decirlo, ciertas actitudes progres, ¿no? Vamos a hacer por ahí, llevan a un lavado de conciencia, por decirlo de alguna manera, o de imagen, de llevar una práctica eco, ¿no? Eco, bio, chupiguay. Entonces, claro, pues ahí creo que eso sí lo podemos señalar, ¿no? Porque no creo que contribuya a lo que estamos hablando aquí. Y luego, esto de que es más fácil, creo que es más fácil porque la ausencia de referentes hace que tomar decisiones muy radicales, digamos, en tu forma de vida, cosas que sabemos que nos pueden afectar a la salud, como es la alimentación, haya una presión, ¿no?, cultural o de grupo que haga que la toma de decisión y la puesta en práctica sea muy complicada.
pero no sé yo si que el capitalismo nos provea de mayor rango de productos, de mercancía a consumir, es algo que tendríamos que señalar como más fácil. Me explico. Creo que eso puede tener un sesgo de clase, porque a veces los productos más procesados tal capitalistas, joder, tienen un precio. Sí. Yo no los compro en gran medida porque no creo que sea la forma de hacerlo, no creo que sea mi práctica, y dos, porque me dinamitan la economía, ¿sabes? Si me alimentase de eso, o sea, Sí, luego sí. hay una limitación material mía de que me funden. Entonces, y claro, también pues peña con recursos más limitados, pues pueden llegar a pensar de, joder, pues entonces no, esto es una práctica elitista para mí, ¿no? Sin embargo, cuando pasamos a una alimentación más sencilla, hay muchas recetas tradicionales que son muy fácilmente veganizables, otras que indirectamente lo son, sin habérselo planteado nunca, y cocinándonos así pues se puede hacer, y entonces creo que también incluso en otros lugares donde igual estos productos, mercancías del capital no llegan, pero te puedes alimentar perfectamente, pues ahora en invierno con sopas, cremas, potajes pucheros. Uf, qué hambre, no puede- digas más, que ya la verdad que ya, bueno, es temprano todavía, pero puedes tirar de ahí, ¿no? Sí. Y encontrarte, por ejemplo, pues cultivando, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, antes, como los suelos no estaban reventados, los vegetales, muchas hortalizas y ya tenían B12, ¿no? Y ahora ese suplemento sí que tenemos que tirar de No sé, que sí. nos lo provea el capital, pero fuera de ahí. Es muy interesante lo que dices de que a veces el veganismo no... Este movimiento progre de eco, bio, vegano, Todo con tal, etiquetas, claro, todo etiquetas verdes. sí, todo- es como muy elitista, es verdad, o de una cierta clase social que se lo puede permitir, ¿no? O unas condiciones económicas. Sí, sí. Tenía una cosa más. No sé. bueno, yo mientras se te ocurre, Compa, pero sí, sí. por reforzar lo que has dicho, a mí muchísima gente, no sé si os ha pasado, que te dicen, es que ser vegano es súper caro, y es Muy como, caro, sí. precisamente yo creo que el capitalismo es como que para la gente que está quizá un poco más desconectada, ¿no?, del veganismo, del antiespecismo, es como esa visión de, no, es que eso es súper elitista, es que eso es súper caro, es como bastante inaccesible, entonces igual es como que fácil para algunas, pero como que nos echan también como más piedras, ¿no?, que parece que, pues eso, que somos como súper elitistas y que es súper caro. Adolfo, ¿quieres...? ¿te ha No, ocurrido? que ya está. Joder, que se nos está acabando el tiempo. ¿Que sí? Es una mierda, sí, Ya. la vais a flipar. Pero no sé, Pablo, si alguna cosilla más que se te haya quedado en el tintero, yo te invito a que vuelvas a ver, Claro. porque me parece súper interesante el tema. Sí. Ah, sí, ya, es que te lo he vuelto a ver. Para la gente que nos estará viendo en YouTube, está viendo la sudadera de Pablo. Entonces Sí. tienes ahí un simbolillo, no sé si lo quieres describir un poco. La Alf, ¿no? Porque no venías a hablar de anarquismo, pero que sí que tiene ahí una conexión también directa, un poco antiespecismo, anarquismo, ¿no? Sí, tiene una conexión histórica clara. Y bueno, la sudadera que llevo es de simbología del ALF, que es el Animal Liberation Front, o el Frente de Liberación Animal, que es un grupo de acción directa antiespecista que surge en Reino Unido, creo que allá por los 90, luego se fue extendiendo por el resto de Europa y Estados Unidos, y bueno, la idea es muy clara, ¿no? Es la de sabotaje a los explotadores y asesinos de animales no humanos, y tienen un largo historial de un montón de acciones de diferentes dimensiones y calados. Hay un libro muy guapo de 824 ediciones, que es una editorial antiespecista espectacular, Sí. que se llama R209. Y ahí hay un montón de experiencias de diferentes personas que estuvieron en el Frente de Liberación Animal, y ahí se puede ver como el rango tan increíble y amplio de acciones que estuvieron llevando a cabo durante un montón de tiempo. Ahora está en un grupo un poco venido a menos, pero se siguen haciendo acciones. En internet tienen su página web de apoyo al Frente de Liberación Animal y a Peña Presa del Frente de Liberación Animal,
Y bueno, evidentemente, pues, por ejemplo, su forma organizativa es 100% anarquista, digamos, porque es horizontal, es sin jerarquía y no tiene tampoco como una estructura que aglutine, sino que los principios son estos. Si los aplicas, puedes coger la simbología para un acto, reivindicación o lo que sea, y al final la idea es de muchos grupos dispersos, pero que se encuentran en la práctica, ¿no? Y de hecho hay relatos en el libro este de R209 que algunos flipan, ¿no? La capacidad que tenía la peña a veces de ponerse en contacto hace, igual estamos hablando de 20 años, cuando la comunicación era tan inmediata, tan impepinable como ahora, y peña que una persona estaba en una punta de Europa, otra en tal, se juntan para irse a otro sitio porque tenían identificado tal, hacen lo que sea, vuelven y la verdad es que es muy bonito, muy espectacular. Y bueno, para mí es de mi grupo de acción directa, digamos, bueno, pues uno de los más queridos. Pablo, pues muchísimas gracias por haber venido. Súper interesante. Por invitarme. Lo sabía que iba a ser muy interesante este encuentro contigo y te invitamos a que vuelvas a venir cuando quieras y cuando nosotras lo necesitemos. Por suerte nos llamamos programa vegano y no antiespecista, para que nadie nos dé así en la cara. ¡Pum! Por si acaso. Pues nos hemos comido el programa de maravilla. Se nos ha pasado volando. Increíble, total. Vamos, por favor, necesitábamos esto, porque recordamos que la primera oyente que nos escribió nos acusó de no ser suficientemente antiespecista, e igual tenía razón, yo qué sé. No, que nos escriba ahora y nos haga un resumen y un análisis de toda la entrevista y a ver qué nos Lo más fuerte es que esta oyente come carne, que nos acusaba de no ser suficientemente antiespecista. Era una persona que come carne, por favor. Es que hay que ser muy sinvergüenza. Por favor. Estoy todavía intentando convencer a mis compas para traerle al programa, ya veremos. Y que nos lo diga la cara. Sí, que venga, pero que no se queje de nada de lo que se le vaya a decir. O sea, me refiero. Que venga con todas las consecuencias. Ay, por favor. Pues nada, que hasta aquí ha llegado este programa de Tofus to Furious. ¿Dónde nos encuentra esta gente que nos quiere oír más? Bueno, pues como he dicho al principio, ahora mismo estamos en YouTube también, estamos en iVoox y bueno, nuestra página web de Radio Almaina, radioalmaina.org, y recordar que nos pueden escribir al correo electrónico, al Gmail. Sandra, ¿quieres? Por favor, tú que eres la experta. Sí, bueno. Tofus, número 2, furious@gmail.com. Y sí. Nos escucháis en la 88.5 de tu FM granadina, Radio Almaina, la radio libre de Granada, radioalmaina.org. Entra, hazte socia, 2 euritos al mes solo. Y en las ondas, los martes a las 19 horas y en la madrugada del lunes a las 3 de la mañana. Hoy nos vamos con un pedazo de canción de rock checo, que se llama la canción All the Blood, toda la sangre, de We All Pop. ¿Qué esto significaba, Sandra? Que lo has dicho tú. Yo creo que es todos cagamos, ¿no? Todos cagamos, claro, efectivamente, sí. Todos cagamos. El líder de este grupo... Como me ha mirado así, me ha surgido la duda. Digo, yo como no sé inglés, pues no me entero. Pero vamos, que el líder de este grupo, Jakub Bocek, trabaja de forma muy activa en la protección animal. Esta canción nos pone en el lugar de un animal de granja, en un matadero, un animal salvaje acosado por la caza y la ceguera de las personas que no quieren ver esta realidad. Os recomendamos que veáis el videoclip, aparte de escuchar la canción, porque es muy bueno. Lo vamos a poner aquí para que lo vean las compas, que no lo han visto todavía, y que nos vemos en el próximo programa. Un besito muy grande. Besito, sí. Chao. Beso. The further I go on the road, the more I've seen you in the pain. And from the pain that I've seen, rise all these feelings in me. When I go and try to ignore them, do some other random shit, and there's nothing wrong, I'm just okay. No matter how it feels like, no matter what I feel, all the blood that runs wild, this show is still on. I try not to see while I'm having fun. Take my
so. But I know it just not to show. I'm not sure I know how long I can go. You can run but you can't hide. There's no turning away. No matter how hard you've tried, I'm so sorry to say. Hold up, but that trans wildest show is still on. I try not to see. It's getting hard not to do so. Take your eyes away. Then it must be alright. You can get through life and wait for the time to decide.